Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos estudiando los regalos que llevaron los magos a Jesús cuando Él nació. La Biblia dice que ellos llevaron oro, incienso y mirra. Esas tres cosas ellos llevaron. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar este tema el domingo pasado, decíamos así, aquí por favor al comienzo decíamos lo que podemos decir de estos regalos. Y hay 4 cosas que dijimos sobre estos 3 regalos. Yo quiero leerla con ustedes. Esto es del domingo pasado, del boletín del domingo pasado, no hoy día. Lo primero que dijimos, número 1, es que cada regalo que le llevaron los magos a Jesús, cada regalo fue algo real y de mucho valor, ¿verdad? O sea, no es algo imaginario, no era algo que ellos habían comprado en la bodega de la esquina que les costó $1.50, ¿no? Sino que era algo de mucho valor que ellos habían traído desde lejanas tierras, viajando durante mucho tiempo hasta llegar donde había nacido el Mesías. Lo segundo que dijimos fue que cada regalo fue simbólico, o sea, había algo que estaban tratando de enseñar a través de cada regalo. Por ejemplo, el domingo pasado, cuando hemos estudiado sobre el primer regalo, que es el oro, decíamos de que el oro nos indica, el oro nos enseña que Jesús, ¿qué cosa es, hermanos? ¿Recuerdan ustedes? Es rey. Porque cuando nacía un príncipe, hijo de un rey, esa era la regla, se le regalaba oro, se le hacían regalos de oro, porque era un rey. Y aquí había nacido Jesús y le habían regalado oro, ¿verdad? Yo estaba esperando que ustedes ayer trajeran su regalo de oro al baby shower de su bebé de Jonathan, ¿ah? Y decía, ¿dónde está el oro? Decía, ¿no? Tiene que traer oro. Anoche hemos tenido baby shower, ¿ah? Y decía, ¿dónde está el oro? Pero todavía Jonathan está listo a recibir regalos de oro por su bebé que van a hacer, ¿ya? Ahora, lo tercero que dijimos fue que cada regalo fue profético. O sea, cada regalo, hermanos míos, tiene vamos a decir así, que señala hacia algo futuro. Bueno, Jesús, por ejemplo, Él es rey, pero llegará el día en que será nombrado, será declarado rey de la tierra y de todo el universo. Bueno, y hoy día, por ejemplo, vamos a ver otro tema que también tiene lo mismo, ¿ah? Y el próximo domingo vamos a ver el regalo más extraño de los 3 regalos que le dieron a Jesús. El regalo más raro que le dieron a Jesús cuando Él nació. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, ¿eh? El domingo 25 de diciembre, cuando creo que algunos de ustedes van a estar durmiendo en la mañana, ¿no? Ok, el cuarto regalo, lo cuarto que dijimos, el número 4 es que cada regalo tiene un mensaje para hoy. Y eso es lo que yo le decía a ustedes el domingo pasado. Hermano, de nada sirve que nosotros podamos conocer todas las historias de la Biblia si es que no entendemos cuál es la enseñanza en este momento para nuestra vida en el día de hoy. Porque, hermano mío, Dios nos habla. Ok, Dios no solamente en el pasado, no solamente habló, sino que hoy Dios nos habla. Y Dios lo hace a través de la Biblia, a través de lo que está escrito. Así que cuando nosotros conocemos una historia de la Biblia, algo, ¿qué es lo que Dios en el ahora, en el hoy nos está hablando? Algo nos tiene que estar diciendo, queridos hermanos. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos regalos que los magos le trajeron a Jesús. Entonces, ahora sí, abra su boletín del día de hoy, el boletín del día de hoy. Y el segundo regalo que trajeron los magos, usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo regalo? Incienso. Yo no sé quién dijo mirra por ahí, pero debe estar leyendo otra traducción de la Biblia, ¿ya? Incienso.
El segundo regalo es incienso. Si usted tiene ahí su Biblia, el pasaje que estamos usando es Mateo capítulo 2, que es el único pasaje que narra la visita de los magos al niño que tenía poco tiempo de nacido. Bueno, alguien justamente el otro día me conversaba y me decía, pero pastor, yo siempre había pensado que los magos llegaron a ver a Jesús en el pesebre, ahí donde él había nacido esa noche. Bueno, nosotros podemos pensar muchas cosas, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los magos no llegaron la noche en que Jesús nació, por si acaso. Los que llegaron la noche en que Jesús nació, ¿quiénes fueron? Los pastores. Ellos sí llegaron esa misma noche, inmediatamente. Llegaron a verlo al niño recién nacido. Pero los magos llegaron después. Se habla de meses después, y algunos estudiosos inclusive dicen que puede ser hasta un año después que Jesús había nacido, llegaron los magos para ver a Jesús. Es por eso que Herodes dio la orden de matar a todos los niños hasta los 2 años de edad. Dice, todos los niños menores de 2 años, hasta los 2 años de edad tienen que morir, ¿verdad? Porque esa fue la orden que Herodes dio para matar a todos los niños. Pero bueno, la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 2, el versículo número 11, solamente como referencia, como un repaso a lo que hemos ya visto el domingo pasado. En el versículo número 11 dice, hablando de los magos, así dice, y al entrar en la casa, ojo, y ese es un detalle muy importante porque no están entrando al establo, no están entrando al lugar donde Jesús nació, sino a una casa, porque ya había pasado cierto tiempo. Y luego dice, vieron al niño, ya no un bebé, sino un niño, lo cual en el idioma griego indica ya un niño que ya había dejado de ser un recién nacido, o sea, ya tenía cierto tiempo de nacido. Por eso dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Ahora, esto es importante, queridos hermanos, el texto bíblico, porque esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver esta mañana, lo que estamos comenzando a ver. El texto bíblico acá dice que los magos cuando entran a la casa, encuentran al niño con su madre. Bueno, no sabemos, de repente María lo tenía cargado, estaría, bueno, no sé, de repente ya como era un bebé ya de varios meses, de repente estaría sentadito en el suelo a los pies de María, no sabemos, ¿no? Pero estaba con su madre en ese momento. Y la Biblia dice que postrándose los magos, estos 3 hombres, que seguramente llegaron con toda una compañía, con todo un séquito que les acompañaba, de ayudantes, de soldados que les estaban protegiendo. Dice que llegaron, ¿y qué hicieron? Dice el versículo 11, lo adoraron. Ahora, valga la repregunta, y que quizás sea hasta innecesaria, pero pienso que nos va a ayudar a aclarar las cosas. ¿A quién adoraron? ¿A la madre o al niño? Al niño. Porque lea usted bien la construcción gramatical de esa frase. Dice, lo adoraron. No dice, los adoraron. Porque si dijera, los adoraron, implicaría que no solo adoraron al niño, sino también en este caso a la madre. Inclusive hasta al padre quizás, ¿no? Pero no dice en plural, sino que dice en singular, dice, lo adoraron. Ahora, yo creo que todos tenemos la respuesta por qué adoraron al niño. Porque estos hombres que habían llegado desde lejanas tierras, sabían que ese niño era Dios en la carne. Y como ellos sabían que era Dios en la carne, lo adoraron. Hace unos días alguien me preguntó, ¿y cómo ellos sabían que era Dios? Bueno, eso es muy fácil de responder. Porque en esas tierras donde ellos vivieron, o vivían en ese momento los magos, antes había estado ahí viviendo y profetizando el profeta Daniel. Usted lee el libro de Daniel y usted va a encontrar eso. Y Daniel, y no solamente Daniel, sino otros profetas también. Y ellos ejercieron un ministerio de enseñanza, un ministerio de revelación en esas tierras durante cierto tiempo. Usted recuerde que todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Dios los llevó desde su tierra de Palestina, los llevó hasta la zona de Babilonia. Y estos magos venían de esa zona de Babilonia. Y ellos estuvieron ahí durante cautivos 70 años y más de 70 años estuvieron ahí. Y durante ese tiempo,
Dios estuvo hablando a través de hombres como Daniel, como Ezequiel y otros hombres más. Y había enseñanza de la palabra de Dios en esos lugares. Entonces, cuando ellos regresan a su tierra después de mucho tiempo, la enseñanza se quedó en el pueblo en ese lugar. Y ellos sabían que iba a nacer el Mesías. Por eso que cuando ellos vieron la estrella, sabían, ya llegó el momento. Y comenzaron a seguir la estrella, atravesando literalmente todo el desierto de Arabia hasta llegar a Palestina, donde se encontraba el recién nacido en Belén. Y lo adoraron. Y el versículo 11 dice que, y abriendo sus tesoros, lo cual implica que esos hombres vinieron desde lejanas tierras cargando sus tesoros. Ahora, más que seguro, queridos hermanos, que cada uno, por decirlo así, venía cargando, digámoslo así, un cofre, ¿no? Vamos a decir un cofre, una caja venía cargando. Ahora, tampoco podemos determinar que eran 3, por si acaso. La tradición dice que eran 3. Inclusive la tradición ha puesto nombres, ¿no? Si yo le pregunto, todos saben los nombres de los magos, ¿no? ¿Cuáles son los nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y yo le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que por ahí no está, pastor, no hay ninguna parte que diga eso. Esa es la tradición, eso lo hemos inventado, ese es un cuento que nos han dado, ¿verdad? Un cuento gratuito, pero eso no está en la Biblia. Ahora, y cuando siempre se pregunta, ¿y por qué se dice que son 3? Porque eran 3 regalos. Hermano, y esto también no es necesariamente que era así. Puede ser que eran más de 3, o eran 2, y que, y llevaron cada uno diferentes cosas. Puede ser también. Así que no podemos determinar que eran 3, porque habían 3 regalos, por si acaso, queridos hermanos, ¿no? No como anoche, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cuántos regalos habrá recibido Jonathan en el baby shower, pero eran buena cantidad, gracias a Dios. Yo estoy contento como pastor de la iglesia que mi hermano Jonathan, mi hermana Betty han recibido buenos regalitos, Pero digamos que en la caja que había ahí, vamos a decir 40 regalos. Pero anoche en la reunión no habían 40 personas. Habían más, ¿verdad? Según me dijeron las hermanas de la cocina que estaban ahí partiendo los panes, le metían cuchillo porque tú alcances más, ¿no? Me dijeron de que habían algo de 70 personas. Y yo todavía veía que llegaban algunos más. Decían, hermanos, sigan cortando más porque siguen llegando más los hermanos, ¿no? Así que échenle más agua ahí al café, ¿no? Pero bueno, pero por eso le digo, no se puede determinar por la cantidad de regalos cuántas personas hay. Y lo mismo es acá, ¿no? No porque habían 3 regalos se puede decir que habían 3 personas. Pero había un grupo que llegaron ahí a visitarlo a Jesús cuando él ya había nacido. Ahora, ya hemos visto el oro que nos indica que Jesús es rey y que va a ser declarado rey del universo en el futuro. Ahora, el segundo regalo que estamos viendo hoy, usted tiene ahí su nota, el segundo regalo es incienso. Por favor, coja su lápiz, su lapicero y escriba ahí la palabra incienso donde le falta. Y qué gusto me da, hoy día en el primer culto veo avivamiento espiritual, veo esta sala llena, los hermanos van a 3 sillas para colocar, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, acá hay avivamiento espiritual, ¿no? Y sí, porque apenas termine el culto van a salir corriendo a sus casas, me han dicho, ¿no? Qué hermoso, Ok, ahora, el incienso, queridos hermanos, nos muestra que Jesucristo es sacerdote. Ahí escribe usted eso en sus notas también. Muestra que Jesucristo es sacerdote. Porque, queridos hermanos, así como el oro que estudiamos el domingo pasado nos muestra que Jesucristo es rey, el incienso también nos muestra que Jesucristo es sacerdote. Porque, queridos hermanos, permítanme irme adelantando y quizás resumir un poquito algunas cosas que vamos a estar viendo en esta mañana, es que en el pueblo de Dios solamente los sacerdotes eran los autorizados para hacer uso del incienso, nada más. Ellos eran los encargados de usar el incienso. Nadie más podía hacer uso del incienso, solamente los sacerdotes. Y cuando ellos llegan aquí donde Jesús, les regalan incienso. Claro, yo creo que ellos no entendían todo lo que estaban haciendo, pero la verdad bíblica es que Jesucristo es nuestro sacerdote.
sacerdote. Ahora, yo quiero que usted primero vea conmigo sobre el incienso en la Biblia, y lo vamos a ver esto rápidamente, ya, porque la hora va avanzando, ya. Primero, número 1, en sus notas, usted ahí coloque el incienso puro. Ahora, ¿qué es el incienso puro? Bueno, el incienso puro era sencillamente tal y como era sacado el incienso, que era una resina. El incienso era una resina que se obtenía de los árboles en las montañas del Líbano. El Líbano es una región que está llena hasta el día de hoy de montañas donde hay mucha madera, muchos árboles. Es por eso que también al incienso en la Biblia, en el texto griego, la palabra incienso en griego se escribe Libanón, así se escribe, Libanón, porque viene del Líbano. Ahora, el incienso, queridos hermanos, se sacaba de los árboles, de la corteza. Es algo muy similar, y creo usted va a entender el asunto más cuando le hable de cómo se obtiene el famoso caucho. Ustedes saben lo que es el caucho, ¿verdad? Un árbol que se le hace unos cortes y va saliendo un líquido que, bueno, luego cuando se deja secar y se le procesa, se vuelve como un jeve, ¿no? Entonces, algo así más o menos era el incienso también, que se sacaba de la corteza del árbol un líquido, luego cuando se dejaba secar, se volvía como piedritas. Ahora, para que usted entienda, queridos hermanos, el incienso al secarse, ese líquido al secarse, se volvía como piedras y se ponía muy parecido a algo que nosotros comemos, a la papa seca, a la famosa carapulcra. Ok, si usted ve un poco de incienso ahí seco en pedacitos, usted va a decir automáticamente, por el color y la forma, esa es papa seca. Bueno, no se lo vaya a comer, por favor, ¿ya? Ya, pero usted automáticamente lo va a entender. Y luego ese incienso que estaba seco era procesado, era molido, se le combinaba con ciertos aceites que Dios había indicado cómo se tenía que combinar, y así se obtenía ese agradable incienso que era solamente usado por los sacerdotes. Ahora, eso nos lleva al punto número 2, donde dice que el incienso puro fue muy especial. Era santificado para Dios, era santificado para Dios. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra santificado o santo? La palabra santificado o santo quiere decir separado. Solamente era separado para el uso, para el servicio a Dios, la adoración a Dios, nada más. No se podía usar para nada más. Si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo rápidamente a Éxodo capítulo 30. O si no, escuche la lectura que vamos a hacer. Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30, aquí tenemos indicaciones que se están dando a la hora de construir el tabernáculo y también sirvieron para el templo futuro que construiría Salomón. Éxodo capítulo 30, por favor, versículo 34 al 38, dice así la palabra del Señor. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático. Si usted me pregunta qué es esto, alguna de esas yo ni entiendo qué cosas son, ¿verdad? Dice, y también toma incienso puro, dice, de todo en igual peso. O sea, vaya viendo usted los componentes que se tenían que tomar para fabricar el incienso para adorar a Dios, ¿eh? Luego dice versículo 35, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. Y observe, al final estas dos palabras del 35 dice, puro y santo. O sea, tenía que ser un incienso puro y santo. Por eso, incienso puro, un incienso santo. Solamente para Dios era santo. Luego el 36 dice, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Y ahora observe lo que dice también al final del versículo 36, dice, os será cosa santísima. O sea, este incienso, observe por favor el versículo 36, dice que tenía que ser colocado delante del testimonio en el tabernáculo. El testimonio del tabernáculo era delante donde estaba el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios. Y ahí tenía que colocarse el incienso.
Y se nos dice, ahí al final del 36 dice, o será cosa santísima. Hermano, este incienso que se preparaba para Dios no era algo que uno podía fabricar en su casa. No era algo que usted podía, digámoslo así, jugar con esto. Era algo santísimo para Dios, nada más. Y los únicos que podían fabricarlo eran los sacerdotes de Dios. Sigamos con la lectura. El 37 dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. O sea, nadie se podía fabricar incienso. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿qué le tenía que pasar? Dice, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué cosa quiere decir será cortado de entre su pueblo? Muere, sencillamente. O sea, si alguien quería hacerse un incienso similar, que era solamente para la gloria de Dios, ese hombre o esa mujer moría. Nadie podía hacer ese incienso. Solamente era un incienso solo para Dios nada más. Así era. Ahora, número 3, vamos avanzando en sus notas. Número 3, dice, su uso fue exclusivamente por los sacerdotes, solamente por los sacerdotes, para la adoración al Dios verdadero. O sea, era solo por los sacerdotes para la adoración al Dios verdadero. Eso es lo que vamos a leer aquí en la Biblia. Así era. Solamente los sacerdotes podían hacerlo, solamente los sacerdotes podían usarlo y solamente era para adorar al Dios verdadero. Y la receta, para decirle así, la receta, la fórmula, si usted quiere hablar la fórmula o la receta de cómo se fabricaba ese incienso está aquí, lo acabamos de ver en Éxodo capítulo 30, pero está probado de que ahí no está todo lo que se utilizaba, porque algunos han intentado fabricarlo usando los ingredientes que ahí se mencionan y no se ha podido. O sea, había algo más que se le echaba a este incienso que le daba esa fragancia que era solamente para la gloria de Dios nada más. Los sacerdotes se presentaban ante Dios llevando este incienso, ellos. Ahora, es interesante que en el último libro de la Biblia va a aparecer un ángel con funciones sacerdotales llevando un incensario en su mano delante del altar de Dios allá en el cielo. Ahora, ¿qué entendemos de todo esto? Que este regalo que le dieron a Jesucristo de incienso nos enseña claramente de que ese niño que tenía poco tiempo de nacido era sacerdote. Hermanos míos, hermanas mías, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Ahora, eso nos lleva a la segunda parte del sermón que usted tiene ahí donde dice, lo segundo, Jesús, el mediador y sumo sacerdote perfecto. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro único mediador. ¿Qué dice usted? ¿Amén? Amén. Es cierto, eso es lo que la Biblia enseña. Que Cristo es nuestro mediador. Y es justamente por eso el sacerdote. Ahora, justamente el sacerdote se presentaba ante Dios entrando al tabernáculo o entrando al templo. Y el sacerdote representaba a Dios. El sacerdote oraba. El sacerdote pedía perdón, el sacerdote pedía ayuda, el sacerdote clamaba por el pueblo. Y Dios oía la oración del sacerdote y él atendía de acuerdo a su santa voluntad. El Señor Jesucristo también es nuestro mediador, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para eso? Usted dice, hay base bíblica. Le voy a dar 2 pasajes nada más, porque en verdad hay más, Mira, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5, un texto muy conocido por nosotros que nos presenta a Jesucristo como nuestro mediador. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Primero Timoteo capítulo número 2, el versículo número 5, dice así, dice, porque hay un solo Dios. Y amén, hasta ahí, ¿verdad? Hay un solo Dios. Y luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿quién es? Jesucristo, hombre.
¿Ok? Detalle bien importante, queridos hermanos, ¿ah? Mire usted, para empezar este versículo nos dice varias verdades sobre Jesucristo. Nos dice que Él es Dios, dice un solo Dios. Nos dice luego que Él es el único mediador. Ese es lo segundo que nos dice sobre Jesucristo, que Él es el único mediador. Y lo tercero nos dice que Él es hombre. Tres cosas, tres verdades, ¿ah? Único Dios, un solo mediador y Él es hombre. Hermano, Jesucristo es nuestro mediador. Ahora, de eso vamos a estar hablando en la tercera parte del sermón. Y yo quiero que usted recuerde, ¿ah? Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador fuera de Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, el libro de Hebreos, por favor, vaya al libro de Hebreos, capítulo número 4. Ahora, aquí también es importante de ver este asunto, ¿ah? ¿Cuál asunto dirá usted? ¿Por qué razón se escribió el libro de Hebreos? Hermano, el libro de Hebreos se escribió porque estaba dirigido justamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Porque ellos como pueblo de Israel tenían muchas preguntas que hacerse en cuanto a lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre Moisés, sobre los profetas, sobre la ley, sobre esto, sobre el otro, los sacrificios, el templo, el tabernáculo. Y la única manera de responderle era con una carta. Es por eso que, yo creo, porque el texto bíblico no lo dice, que Pablo escribe esta carta dirigida a los hebreos. Y Pablo les va a aclarar a ellos toda una serie de cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted mira el capítulo número 1, usted ve que comienza diciendo que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Usted ve que en el capítulo 1 de Hebreos se comienza hablando de la creación y se nos habla que Jesucristo es el creador. Y luego el capítulo 1 de Hebreos, Pablo va afirmando que Jesucristo es superior a los ángeles. Y luego sigue hablando que Jesucristo es superior al mismo Moisés, que era venerado por los judíos. Los judíos lo veneraban a Moisés hasta un punto en que casi ya lo idolatraban. Esa es la razón por la cual es que cuando Moisés murió, Dios sepultó el cuerpo de Moisés en un lugar que hasta el día de hoy nadie sabe dónde están los restos de Moisés enterrados. ¿Por qué? Porque los judíos, si no, hasta ahora le estarían poniendo velitas a ese lugar, ¿no? Donde estaban los huesos de Moisés. Entonces, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es superior a la creación, porque Él es el creador. Nos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Nos dice que Jesucristo es superior a Moisés. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es superior al templo. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es superior al mismo Leví, al mismo Aarón, y Jesucristo es superior a todo, nos está diciendo. Inclusive el capítulo 11 de Hebreos nos da una serie de hombres, comenzando desde Abel, y comienza así a mencionar todo, ¿no? Y nos dice que Jesucristo es superior a todos ellos, hermanos. Bueno, porque Él es Dios. Y aquí en el capítulo 4 nos va a presentar que Jesucristo es inclusive sacerdote. Y ahí viene luego un misterio que comienza a hablar Pablo, ¿no? El misterio de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, que ese es un tema fascinante, queridos hermanos, ¿ah? Pero aquí en el capítulo 4, versículo número 14 al 16, observe por favor cómo se nos presenta a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Dice así el 4:14, dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Ok, ahí esa es una frase que usted debería de resaltar en su Biblia. No dice, teniendo un gran sumo sacerdote, y este sumo sacerdote, ¿qué hizo? Dice, que traspasó los cielos. ¿Qué? ¿Cuándo traspasó los cielos? En la ascensión. Él ascendió a los cielos. O sea, el único que ha ascendido a los cielos, queridos hermanos, por sí mismo, es el Señor Jesucristo. Ahora, le digo por qué por sí mismo. Porque según el Antiguo Testamento, Dios se llevó, por ejemplo, al profeta Elías al cielo. Lo ascendió al cielo. Pero no fue por sí mismo. El único que ascendió por sí mismo, que traspasó los cielos por sí mismo, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Hasta el día de hoy, nadie lo ha hecho. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote, dice el versículo 14, que traspasó los cielos, y luego nos dice quién es Él. Dice que es Jesús, el Hijo de Dios, dice. Y luego dice, retengamos nuestra profesión.
Ahora, voy a pedirle que cierren la puerta ahí porque el desayuno que están preparando ya es una tentación, ¿no? Un favor, hermano, un favorcito. Y por ahí puedes decirle que prendan su extractor, las hermanas, la campana, ¿ya? Y préndame este extractor, queridos hermanos, boten aquí el olor porque esto ya me va a sacar, ya no voy a predicar yo pensando en el desayuno que están haciendo ahí, ¿no? Estoy sintiendo el olor. Nos pone nerviosos, ¿no, hermano Diego? Así es, ¿no? Mi hermano Diego que está acá adelante, él me entiende, nos pone nerviosos. El hermano ya está ya queriendo salir corriendo. Agárrelo, hermano, agárrelo a su esposo, por favor, agárrelo, ¿ya? Entonces nos dice aquí que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y dice, y retengamos nuestra profesión. Luego el versículo 15 dice, estamos en Hebreos capítulo 4, ahora el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, ¿cuál sería la inversa? Que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Y luego dice, sino uno, o sea Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está lo maravilloso. El único sumo sacerdote, porque no hubo otro, en el Antiguo Testamento jamás hubo otro que nunca haya pecado. Todos los sacerdotes que había en este mundo, comenzando con el primero de ellos, Leví, ya desde ahí todos los sacerdotes, como cualquier ser humano, pecaron. Todos, hermanos míos. El único sumo sacerdote que fue tentado según nuestra semejanza y sin pecado es el Señor Jesucristo. Luego dice versículo número 16. Entonces el versículo 16 es como que aplicando todo lo que se estaba diciendo hasta ahora. Dice, acerquémonos pues. Ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde está la aplicación? En la palabra pues. Es que ahí la palabra pues la han colocado en segundo lugar, en segundo orden, en el versículo 16. Pero realmente la palabra pues debería estar al comienzo del versículo 16. Ahí debe estar pues, no sé, como diciendo, de acuerdo a todo lo dicho, pues, como buenos peruanos que somos, ¿no? Pues, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿por qué habla de que podemos acercarnos al trono de la gracia? Porque, hermano, tenemos un sumo sacerdote que está entre Dios y los hombres. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. Y nosotros estamos acá. Y ahí en el trono está sentado Dios Padre. Y nosotros podemos acercarnos a Dios Padre porque tenemos un mediador, que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, vamos a la nota, vamos avanzando, ya, vamos a la nota. Dice, número 2 dice, ya. Jesús fue y es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que hemos estado leyendo, donde dice Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo hombre, dice, Él es nuestro mediador porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesucristo se encarnó, queridos hermanos, Él no dejó de ser Dios. Jesucristo seguía siendo totalmente Dios. Él no dejó de ser Dios. Por eso ahí en sus notas dice en el punto número 2, Jesús fue y es 100% Dios y 100% hombre. Número 3, Jesús entiende todo lo que estamos pasando en cada situación, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Número 3, Jesús es uno con el Padre, Jesucristo es uno con el Padre y ya pagó en tiempo pasado, ya pagó el precio de nuestra redención ante Dios. O sea, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados ya está pagado, ya está cancelado. Usted y yo no tenemos que pagar nada. Es que qué bonito es cuando a usted le dan algo y le dice, no, te estoy haciendo un regalo, anda a tal tienda y das tu nombre, tu apellido, enseñas tu DNI y te van a dar ahí el regalo que yo ya he pagado por ti. Qué bonito, ¿verdad? A mí cuando me gustaría que me dijeran así mis hermanos, ¿no? Vaya, pastor, a tal lugar, ahí está un regalito para usted, presenta su DNI. Ay, qué lindo, ¿no? Me voy inmediatamente, ¿no?
Ahora, hermanos, si a usted le dijeran que tienes ya un regalo pagado, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Jesucristo ha hecho lo mismo. Él ya pagó el precio de nuestra redención. Número 5. Jesús también intercede por nosotros. Jesús también intercede por nosotros. Bueno, eso es lo que hemos leído, por ejemplo, hace un momento cuando dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, claro, si yo le pregunto esta mañana, ¿y usted sabe por qué Jesucristo intercede por nosotros? Claro, porque Él está suplicando al Padre a nuestro favor, el Padre está oyéndolo a Jesucristo y todo esto y todo lo demás. Correcto, ya. Pero hay una razón más. Hay una razón más por la cual Jesucristo es nuestro mediador. Porque allí, en ese momento, delante del trono de Dios, no solo está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, sino que también está el diablo acusándonos. Hermanos, en este momento el diablo está acusando a cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que intenta hacer el diablo acusándonos? Intenta, por decirlo así, poner al Padre en contra de nosotros. Es por eso que Pablo en otra parte de las Escrituras dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿dónde dice eso, pastor? Vaya conmigo rápidamente al libro del Apocalipsis, capítulo número 12, por favor. Apocalipsis, capítulo número 12. Y verdad que yo podría hablar bastante de este capítulo 12 de Apocalipsis, bastante. Aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis, aquí se encuentra algo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, pero aquí también se enseña qué es lo que está haciendo ahora el diablo. En el capítulo 12, en el versículo número 10, dice, 12:10, dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, interesante cuando dice la autoridad de su Cristo, porque en ese tiempo estará el Cristo del diablo, el anticristo. Pero el Cristo de Dios es Jesucristo. Y luego dice el versículo 10, todavía sigue diciendo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, si usted sigue leyendo el texto bíblico ahí, lo que está pasando ahí, ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? El diablo, Satanás. Satanás es el que está ahí también delante del trono de Dios, acusándonos, dice el texto bíblico, día y noche. Ahora, ¿qué le dirá el diablo a Dios de nosotros? Hermanos, el diablo seguramente está diciéndole a Dios algo así, ¿no? Mira, ese fulanito que dice que es tu hijo, al cual tú le has bendecido, como a Job, ¿no? Al cual tú le has dado una bonita casa, le has dado una bonita familia y le has dado un bonito trabajo, mira cómo te está desobedeciendo. ¿Usted no cree que le dirá algo así el diablo a Dios? Sí, seguro que le dice, ¿no? Oh, mira, sutanito, esa persona que va a la iglesia, cómo está pecando, mira. Ha estado el día domingo en la iglesia, pero el día lunes ya está pecando ya está viviendo su vida lejos de Dios. O sea, el diablo siempre nos está acusando, pero ¿quién es nuestro mediador? Es el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso es lo que nos enseña el segundo regalo. El segundo regalo, que es el incienso, que estamos viendo esta mañana, nos enseña que Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, permítame llevar esta tercera parte del sermón de esta mañana a una área que para nosotros en el contexto latinoamericano tiene mucha vigencia, mucha importancia, queridos hermanos. Porque nosotros aquí en Latinoamérica, usted sabe muy bien que aquí en América Latina, en Latinoamérica, en el Perú, se ha impuesto por tradición la Iglesia Católica Romana, el catolicismo romano.
Ok, ahora, quien les habla nació en un hogar católico. Padres católicos, abuela católica, de niño nos llevaban a la misa, nos llevaban a la procesión. La abuela en la casa tenía su propio altar, donde prendía sus velas, donde tenía todos sus cuadros y todo lo demás. En una ocasión inclusive ella había dejado sus velas prendidas y se incendió su altar, se quemó su altar, todo, ¿no? Pero la abuela lloró un momento y luego lo arregló más bonito su altar todavía, ¿no? Y todo, ¿no? Dice, bueno, el Señor me quitó, el Señor me va a dar mejor un altar, dijo, me colocó más santos y más vírgenes y todo, ¿no? Pero así era, ¿no? Es por eso que como eran súper católicos, como yo nací en diciembre, me pusieron el nombre de Jesús también, ¿no? Porque eran católicos, ¿sí? Ellos tenían esa idea, ¿no? Católico, ¿no? Y como yo siempre les he dicho, ¿no? Mis padres se guiaban por, ¿cuál era la costumbre en los hogares católicos? Poner a los hijos el nombre de acuerdo al día en que nacían, ¿se recuerdan ustedes? Si usted nacía en el día de San Anacleto, ¿qué le colocaban? Anacleto. Así era, ¿sí o no, hermanos? Si usted nacía en el día de San Tiburcio, Tiburcio. Así era. Ahora, por ejemplo, yo nací en el día de la Inmaculada Concepción. Y mi padre insistía bastante y se peleó con mi mamá porque mi padre me quería poner Inmaculado. Así me quería poner. Mi padre decía, tiene que ser Inmaculado, y comenzó. Ya estaban de acuerdo en el primer nombre, que era Fernando, pero el segundo nombre tenía que ser Inmaculado. Fernando Inmaculado, imagínense, ¿no? Sí, dice que, bueno, yo estaba ahí echadito, recién nacido, en el medio de la pelea entre mamá y papá por el nombre. Inmaculado, todo, ¿no? Y luego ya dejaron de pelear y se les ocurrió algo. Ya, como ha nacido en diciembre, donde nace Jesús, Jesús que se llame. Ya, se pusieron de acuerdo, ya Jesús. Yo le dije a mi madre, gracias a Dios me salvaste, le dije, ¿no? Si no, yo sería el hazmerreír y la burla de todos los hermanos en las iglesias, ¿no? El pastor Inmaculado. Así como ustedes se ríen, igualitos se ríen. Imagínese usted, ¿no? Pero de acuerdo al santoral católico, así se le colocaba a las personas, ¿no? Ahora, es que eso ocurre dentro de nuestro mundo latinoamericano, que por tradición se ha impuesto el sistema católico romano, con toda su práctica, con todas sus creencias, con todas sus ideas y todo lo demás. Ahora, gracias a Dios que nosotros, al venir a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, al tener el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia dice que tenemos la luz de Dios. Y salimos de las tinieblas y entramos a la luz de Dios. Ahora, dentro de este contexto latinoamericano y a causa del catolicismo romano, yo quiero hacerme dos preguntas que están en sus notas y vamos a responderlas, ¿ya? Y rápidamente porque el tiempo corre, ¿ya? La primera pregunta es, ¿María no es la mediadora? Buena pregunta, ¿sí o no? María no es la mediadora. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque la enseñanza católica romana nos dice que la Virgen María es la que intercede por nosotros. Bueno, esa historia es bonita, porque nos hablan de la madre y todo, ¿no? Esa historia es bonita. Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? La Biblia no enseña en ninguna parte de que María es la mediadora de nosotros. La Biblia enseña que el único mediador, usted lo ha leído hace un rato, entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Ahora, y esto nos lleva a algunas enseñanzas falsas. Porque cuando ellos afirman que María es la mediadora, ellos lo basan en 4 enseñanzas falsas. ¿Cuáles son las 4 enseñanzas falsas? Enseñanza falsa número 1, dice, María es de inmaculada concepción, justo lo que estábamos hablando hace un rato, ¿ya? María es de inmaculada concepción. Ahora, si usted recuerda, el domingo pasado estábamos hablando un poco de esto, ¿ah? Ahora, si usted no lo recuerda, busque el video que tenemos ahí en la página, en el Face, y usted lo puede chequear. Ahora, ¿qué se enseña en el sistema católico romano? Se enseña de que el 8 de diciembre es cuando la mamá de María quedó embarazada de María. O sea, por si acaso eso es interesante, ¿ah? No es como muchos piensan que el 8 de diciembre es cuando se le declara a la Virgen María que va a ser madre de Jesús. No. El sistema católico romano enseña que María, para que pueda tener a un niño sin pecado, María también tuvo que nacer sin
pecado. Y ese anuncio se le hizo a la mamá de María el 8 de diciembre, dice. Por eso dice Inmaculada Concepción. Pero hermano, esa lógica no tiene nada de lógica. Porque si tenemos que decir que para que Jesús nazca sin pecado, María tenía que ser sin pecado, entonces luego seguiríamos. Y al mismo tiempo la mamá de María tenía que ser sin pecado. Y luego la abuela de María tenía que ser sin pecado. Y la bisabuela tenía que ser sin pecado. Y vamos a tener que retroceder y llegamos hasta Adán, cuando la Biblia dice que en Adán todos hemos pecado. O sea, María, hermano mío, no fue de Inmaculada Concepción, por si acaso. Enseñanza falsa número 2, estoy corriendo por causa del tiempo, por si acaso. Enseñanza falsa número 2, María es virgen perpetua. María es virgen perpetua. Esa es otra enseñanza falsa, donde se dice que María siempre ha sido virgen antes de que Jesús naciera, después que Jesús nació, y María siempre ha sido virgen, dice. Ahora, es interesante, ¿no? ¿Cómo va a ser virgen María aún después que Jesús nació? No dice que ellos dicen, no, que hubo algo milagroso para que el niño saliera de María sin afectar su virginidad. Uno no le encuentra sentido, ¿no? Ahora, ¿cuándo empezaron a enseñar que María era virgen perpetua? Más o menos por el año 600 después de Cristo. Mire usted lo que dicen ellos, ¿ah? Ahora, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, y solamente le doy la cita por cuestiones de tiempo, queridos hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 25, dice así que José no la conoció a María, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, y ahí viene la palabra conoció. Algunos de ustedes que están acá, que conocen un poco de idiomas, un poco de lenguas y todo eso, les voy diciendo. La palabra conoció aquí es un eufemismo que se utiliza en este caso para expresar con decoro una idea, en este caso en nuestro idioma. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere acá la palabra conoció? Acá se está diciendo de una forma decorosa relaciones sexuales entre un hombre y una mujer en el matrimonio. A eso se refiere. Aquí dice, en Mateo 1:25 dice, José no la conoció. O sea, José y María no tuvieron una vida íntima hasta después que nació Jesús. Ahora, si usted tiene la NTV, algunos de ustedes tienen la NTV, ¿no? O en su celular, ¿algunos tienen su celular ahí? Ok, busquen ahí en las traducciones que tienen, que manejan ustedes ahí, busquen ustedes NTV, búsquenlo ahí. NTV, si lo tienen, por favor. Si no, escuchen nada más. La NTV es una traducción contemporánea que significa Nueva Traducción Viviente. Ok, ubique Mateo 1:25. ¿Y qué dice en la NTV en Mateo 1:25? Si lo tienen, a ver, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? A ver, si alguien lo tiene, mientras lo busca, yo voy tomando mi agüita, ¿ya? ¿Ok? Ok, ¿alguien lo ubicó en su celular la NTV? A ver, ¿qué dice hermana en la NTV? Léalo fuerte, así como cuando le grita al esposo. Ay, perdón, no quise decir eso. Gracias, hermana. ¿Ve usted? Ya no aparece la palabra conoció, ¿no? Ahí dice, no tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que después que nació su hijo Jesús. O sea, María sencillamente no es virgen, perpetua. Ahora, también la palabra de Dios, inclusive en otra parte, nos da los nombres de los hermanos de Jesús. Le doy la cita nada más porque el tiempo nos gana, anótelo por favor. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Nos dice que el pueblo se estaba preguntando, ¿y quién es este que tiene esta sabiduría, este conocimiento? Porque conocemos a su papá, a su mamá, sabemos dónde él ha crecido, todo, ¿no? Y ellos dicen, y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas, dicen. Pero solamente menciona el nombre de 4 hermanos de Jesús. Menciona en Mateo capítulo 13, en el versículo 55, menciona a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Claro, lógicamente, no es el mismo Judas Iscariote, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí menciona el nombre de 4 hermanos varones de Jesús y luego dice que tenía hermanas también. Ahora, sin embargo, el sistema católico romano nos trata de engañar y le puede engañar a alguien que no conoce. Ya, porque cuando alguien no conoce uno puede decir, sí, tiene razón, pues, ¿no?
Pero el sistema católico romano nos trata de decir que aquí la palabra hermanos se puede traducir también por primos. Ese es un cuento que le pueden dar a cualquier persona que no conoce. Pero cuando uno conoce un poquito la palabra de Dios, uno dice, no, Señor, ustedes nos están tratando de engañar. María y José tuvieron hijos como cualquier persona natural en el matrimonio. Continuemos. Enseñanza falsa número 3. María ascendió a los cielos. Así nos dice, María ascendió a los cielos. Y aquí es donde los teólogos católicos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen, María murió. Otros dicen, no, María estaba muriendo y antes de morir, dice, el Señor no permitió que María muriera, dice. O sea, lo ponen de una manera bonita, ¿no? Dice, la cosa es que dice que cuando María murió o María estaba a punto de morir, dice, el Señor se la llevó a María a los cielos. Ay, ¿no? Y ahí viene la famosa, ¿no? Salve, salve. Bueno, ya. Y dice que María llegó al cielo y ha sido declarada reina de los cielos. Queridos hermanos, eso no enseña la Biblia para nada. No hay nada de eso. La última vez que María aparece en la Biblia es en Hechos capítulo 1. La última vez que se menciona a María es en Hechos capítulo 1, en el versículo 14, cuando se menciona a todos los apóstoles que estaban reunidos en un lugar orando. Ahí es la única vez que aparece. Luego de Hechos 1:14, María no se le vuelve a mencionar en nada en la Biblia. Ahora, María murió como cualquier ser humano y María fue sepultada en algún lugar. Hermano, María no ascendió a los cielos y mucho menos María ha sido declarada reina de los cielos. El único que es rey de los cielos es Dios, nada más. No hay reina en los cielos, por si acaso. Avancemos rápidamente. Enseñanza falsa número 4. Dice, María es el medio para nuestra salvación. Dice, María es el medio para nuestra salvación. Es por eso que mucho se habla de el movimiento marianista. Porque se dice que María, hay que acercarnos a María, el corazón de María, inclusive el sistema católico romano dice que María es corredentora con Jesús. ¿Usted sabe lo que quiere decir corredentora? Jesucristo es nuestro redentor. Y cuando se dice que una persona es corredentora, quiere decir que ambos son nuestros redentores. Bueno, y eso es imposible, fuera de toda lógica. Es como, por ejemplo, en una iglesia. Permítame hablar de una iglesia, ¿ya? En una iglesia no puede existir pastor y copastor. Por ejemplo, el pastor Martín no es copastor, él es un pastor asistente, él es otro pastor. O sea, en una iglesia solamente pueden haber un pastor y los demás pastores son pastores asistentes. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos pastores que tengan la misma autoridad. Sería como tener un monstruo con dos cabezas. No se puede, hermanos míos. Es como en el hogar. En el hogar solamente tiene que haber una persona que tiene la autoridad. ¿Quién es? En este caso es el varón, ¿verdad? Es el varón el que tiene la autoridad en el hogar. Entonces lo mismo ocurre cuando Cristo murió en la cruz. El único que es nuestro redentor es el Señor Jesucristo, no es María. María no es el medio para nuestra salvación. Aún en Hechos capítulo 4, versículo 12, ahí anótenle la cita, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de María. Y esto nos lleva a la segunda pregunta que estamos haciéndonos aquí, es esta. La segunda pregunta es, ¿y qué hay de los apóstoles y de otros santos? ¿Y qué hay de los apóstoles y otros santos? Es lo mismo, podríamos seguir hablando. Porque hoy en día se le adora o se le venera, ya no usan la palabra adorar, sino veneran a todos los apóstoles. A San Mateo le llaman, a San Marcos, a San Juan, y así a todos los apóstoles lo adoran en el sistema católico romano. Y usted sabe que hay una multitud de santos. Hermano, literalmente en el mundo católico romano, en el santoral católico romano, o mejor dicho, la palabra correcta, hermanos, es el panteón católico romano, existen literalmente en el mundo entero
miles de santos y santas y vírgenes. Miles, hermanos. Ahora, si usted quiere, saque su cuenta nada más. Por ejemplo, en esta parte del mundo, en el santoral católico que aparece en los almanaques, si usted comienza a multiplicar nada más por cada día, solamente 2 o 3 santos por día, de acuerdo a como aparece en el calendario, saque usted su cuenta. Si tenemos 365 días, multiplícalo por 3. Estamos hablando de una cifra que se aproxima, hermanos, muy cerca a solamente en nuestro mundo, aquí en esta parte del mundo, a 1200 santos nada más. Ahora, usted se imagina en todo el mundo católico romano cuántos santos, cuántas vírgenes existen en el mundo. Y eso es lo que el sistema católico romano le enseña a la humanidad, lejos de Dios. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia sobre los santos, los apóstoles y sobre los ángeles? Yo le doy las citas, anote las citas, el tiempo nos está ganando y algunos me están mirando mal porque dicen, pastor, ya va a empezar el partido, ¿ya? Mire lo que dice, por ejemplo, mire usted lo que dice en Hechos capítulo número 10, por favor, en Hechos capítulo número 10, versículos 25 y 26. Aquí dice que Pedro llegó a cierto lugar y salió un varón llamado Cornelio, y este varón llamado Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Y la Biblia dice que Pedro inmediatamente lo levantó y le dijo, a mí no me adores. O sea, Pedro, el que supuestamente es el primer papa, nunca aceptó la adoración. Ahora, alguien dirá, es que era humilde. No, es que eran hombres que conocían lo que la palabra de Dios dice, que no se debe adorar a otro hombre. Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, se nos enseña ahí sobre no caer en el pecado, porque ese es el contexto del pecado de adorar a los ángeles. Bueno, los ángeles no tienen que ser adorados. Pero usted sabe muy bien que en el sistema de nuestra religión contemporánea que impera acá, se adoran a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, y que el arcángel tal, que el querubín tal, tienen que ser adorados y todo, ¿no? Y yo les he contado infinidad de veces cómo a mí me hacían orar, ¿no? O rezar de niño, ¿no? Cada vez que me iba a acostar. ¿Qué era lo que me hacían rezar? El ángel de mi guarda, ¿sí o no? Y hasta ahora me recuerdo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, guárdame hasta mañana, ¿no? Y mi abuela parada ahí, ¿no? Otra vez, con más ganas, fuerza, y decía, ángel de mi guarda. Y me hacía la abuela y me hacía repetir, y ahí arrodillado al pie de mi cama, mi abuela me hacía repetir, no, tienes que orar tantas veces, me hacía repetir 3 hasta 7 veces, decía, para que el ángel te escuche. Si no, el ángel no te va a cuidar en la noche, van a venir los demonios, los malos espíritus que te van a llevar y te van a hacer así. Y como ahí cerca había una higuera, decía, y en la higuera viven los duendes y viven los diablos y va a venir y te van a llevar de la cama. Y yo tenía miedo y decía, ángel de mi guarda, y estaba ahí, ¿no? Y queridos hermanos, nosotros no tenemos que hacerle ninguna oración a ningún ángel, por si acaso. Los ángeles no tienen que ser adorados. No hay que hacerle ninguna oración a los ángeles, queridos hermanos, eso no enseña la Biblia. Por ejemplo, en otro pasaje, anote la cita, por favor, en Apocalipsis capítulo 19, en los versículos 9 y 10, y ahí dice claramente 19, 9 y 10, de que Juan se arrodilla delante del ángel para adorarlo. Así dice, Juan dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarle, dice. ¿Y qué hace el ángel? Le dice, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, le dice. Yo soy consiervo tuyo, le dice. Y le dice, adora a Dios, le dice. Así dice. Adora a Dios, le dice. Y en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 8 y 9, en el capítulo 22, versículos 8 y 9, y ahí parece que Juan no había entendido las cosas, parece que Juan era un poquito lento para entender lo que se le estaba diciendo, ¿no? Y otra vez Juan se arrodilla delante del ángel, otra vez para adorarlo. Y otra vez el ángel dice, no me adores a mí, le dice. Hermano, porque los ángeles no tienen que ser adorados. Lo mismo, no hay que adorar a ningún apóstol, no hay que adorar a ninguna virgen, no hay que adorar a ningún ángel. Solo nuestra adoración tiene que ser dada a Dios, nada más. ¿Qué dice usted? Amén. Ahora, ya voy terminando y le quiero recomendar algo. Hay un video excelente que yo lo he usado varias veces para enseñar sobre el sistema católico romano y está en YouTube. Y yo se lo recomiendo. Si usted quiere ver algo bueno, yo le recomiendo, ¿ok?
Dice, así es el título, ya este video, anótelo si usted lo quiere ver en casa con tranquilidad, no ahora por favor, algunos son ahorita capaces de ponerse a ver allá, ¿ya? ¿Cuál es el título? Dice, catolicismo, una fe en crisis. Yo se lo recomiendo, entre a YouTube y búsquelo así, catolicismo, una fe en crisis. Es un video que dura poco menos de una hora, poco menos de 50 y tantos minutos dura. Es un interesante documental, un estudio bíblico sobre la enseñanza católica romana, cómo abunda en América Latina y cómo está controlando la mente y el corazón de las personas y cada día alejándolas más de Dios. Entonces, la pregunta final, ¿cuál sería? Usted tiene su nota. ¿Cuál sería la pregunta final? ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? Porque la Biblia nos enseña, y hermano, y le puedo decir, la Biblia nos enseña de pasta a pasta que el único sacerdote que tenemos nosotros es el Señor Jesucristo. No hay otro sacerdote para nosotros. Ahora, si usted tiene ahí la Biblia abierta en el libro de Hebreos, yo le quiero leer un pasaje para ir ya concluyendo, y ya se van preparando los músicos por si acaso. En Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14, mire usted lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14, dice así. Dice, y ciertamente todo sacerdote, o sea, todo sacerdote humano, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y eso es cierto. Los sacrificios que se ofrecían en el templo, todos los días que se mataban animales, no pueden quitar los pecados. Y ahora observe el versículo número 12, dice, pero, o sea, ahí está la alternativa que Dios da a todo esto. Si queremos perdón de pecados, dice el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que se nos está enseñando en esta carta a los hebreos desde el primer versículo, que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que Él ha muerto y Él ha pagado por nuestros pecados. Y luego el versículo número 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cristo dónde se encuentra ahora? Sentado a la diestra de Dios. Hasta que se produzca, según dice el versículo 13, hasta que se produzca la segunda venida de Cristo, donde sus enemigos serán derrotados y serán colocados bajo los pies de Cristo. Luego el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, o sea, con su muerte en la cruz, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a nosotros, a los que creemos en Cristo ahora. Bueno, Cristo con su muerte en la cruz nos ha comprado la vida eterna que Dios ofrece. Por eso decimos, ¿no? Y ahí al final en sus notas hay un pensamiento que hemos colocado que dice, cuando usted tiene a Jesús, dice, es todo lo que necesita. Bueno, cuando nosotros tenemos a Jesús, no necesitamos que nos ayude un ángel, no necesitamos que nos ayude una virgen, no necesitamos que nos ayude María, no necesitamos la ayuda de algún apóstol. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, lo tenemos todo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso era lo que los magos decían cuando llevaron a Jesús el incienso. Le estaban diciendo, este niño que recién ha nacido, que tiene poco tiempo de nacido, es nuestro sumo sacerdote. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios.